Buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer la invitación a Casa de Rusia para participar en este evento. Lamentablemente no lo he podido hacer de manera presencial y voy a intentar a través de este video compartir algunos conceptos con ustedes. Quiero también agradecer muy especialmente a Alejandro Pachila por la gestión para que esto sea posible y saludar a los rusos y rusas que se encuentren presentes y a los amigos de Rusia que se encuentren presentes por el Día Nacional de Rusia que se conmemora mañana, día 12 de junio. Voy a arrancar mi presentación haciendo referencia a un hecho histórico también conmemorativo. Ayer conmemoramos el Día de la Afirmación de los Derechos Soberanos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y sector antártico, en conmemoración, en recuerdo del decreto que el gobierno de Buenos Aires emitió un 10 de junio de 1829, creando la Comandancia Político-Militar de las Islas Malvinas, islas adyacentes al Cabo de Hornos. Un decreto que como acto político y acto administrativo fue una fuerte señal de parte de esa Argentina naciente de muy pocos años de existencia, una señal muy clara de reafirmación de soberanía sobre los territorios del área austral, no solamente de Malvinas, cuando el decreto se refiere a las islas adyacentes al Cabo de Hornos, se refiere a Tierra del Fuego, se refiere al espacio marítimo, a las otras islas del Atlántico Sur, y lo hace incluso mencionando específicamente a Tierra del Fuego, el decreto en sus fundamentos. Y creo que es muy importante no solamente valorar lo que representó para la Argentina esa decisión política y esa acción administrativa, sino tener en cuenta algo que a veces se pierde de vista, que es que ya por entonces había una efectiva presencia de la Argentina en las Islas Malvinas y los gobiernos, a partir del 25 de mayo de 1810, habían adoptado decisiones y habían promovido una presencia argentina, incluso a partir de iniciativas privadas, que fueron protagonizadas, entre otros, por Luis Bernet y por su familia. Ya en 1820 se produjo el izamiento de la bandera nacional, en un hecho muy importante protagonizado por Jewitt. En los años siguientes hubo una presencia efectiva, entre otros del hermano de Luis Bernet, de Emilio Bernet, y este decreto de 1829 no hace otra cosa que reconocer esa circunstancia de existencia de soberanía argentina por el utis possidetis juris, por la sucesión entre los estados, un hecho sumamente destacable que ya en esa época estaba claramente afirmado ese principio, y por otro lado, a partir del reconocimiento de una presencia efectiva de lo que fue una población argentina. Se reprodujo en Malvinas con un número de pobladores que excedió los 150, una comunidad con el estilo, con las características del resto de las comunidades argentinas del territorio continental. Esos pueblos que a lo largo y ancho de las provincias del Río de la Plata, del Virreinato del Río de la Plata en la etapa colonial y a partir de 1810 de ese naciente estado, se fue consolidando en cada rincón de la Argentina. También ocurrió eso en Malvinas y esto lleva a que tomemos conciencia de que ya en esa década de 1820 había una presencia efectiva, había una presencia que implicaba actividades económicas efectivas y había una presencia que reproducía lo que ocurría en el resto del territorio continental argentino. Por ejemplo, reproducía las fiestas patrias. Se celebraba el 25 de mayo, el 9 de julio,
se realizaban festividades populares como las que ocurrían en Buenos Aires, en Mendoza, en Córdoba, en Santiago del Estero, en las distintas ciudades y pueblos de esa Argentina que nacía. Entonces, quería hacer una referencia, más allá de que no es el tema, no es el desarrollo que quiero compartir con ustedes, pero me parece que sirve de marco, un marco interesante para compartir a un día del 10 de junio, un 10 de junio muy particular también, porque permítanme decirlo, ayer ha ocurrido un hecho que condenamos rotundamente, como ha sido esta ratificación de la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. A partir de ahora, en todo lo que digamos para quienes defendemos la democracia y el Estado de Derecho, esto estará presente. Y bueno, de algún modo esa circunstancia llevó a que quizás la conmemoración del 10 de junio en relación con Malvinas no estuviera tan presente en nuestra agenda, por lo menos en el día de ayer. Ahora sí voy al desarrollo temático. Voy a tratar de ser muy breve porque el hecho de que esto sea por video quizás requiera una especial brevedad. Hay dos conceptos centrales que yo quiero compartir con ustedes, dos enfoques fundamentalmente. El primero tiene que ver con que no se puede hablar de Malvinas, de Antártida y de Atlántico Sur como realidades desarticuladas, no relacionadas. Se trata no de el Atlántico Sur se trata no de un escenario solamente, un escenario geopolítico, geográfico y geopolítico, sino que el Atlántico Sur es además uno de los componentes de un trípode estratégico. Malvinas, una de las patas, Antártida, otra de las patas, Atlántico Sur, otra de las patas. Tienen abordajes particulares cada uno de ellos. Malvinas desde la cuestión Malvinas, con un enfoque diplomático específico. Los temas antárticos abordados desde los compromisos de la Argentina con el Tratado Antártico, con la CAMELAR y con el Protocolo de Madrid en relación con las cuestiones ambientales en la Antártida. Y el Atlántico Sur como una realidad que, reitero, no es solo un escenario del Atlántico Sur. El Atlántico Sur debe ser abordado desde las especificidades temáticas que tiene. Es muy importante que tengamos en cuenta que la aplicación de convenciones internacionales como la CONVEMAR, en la discusión sobre la nueva convención para la protección de recursos biológicos en alta mar, las cuestiones de la pesca, las cuestiones vinculadas a la preservación del ambiente marino, la investigación científica marina, los aspectos relacionados con la plataforma continental, requieren un abordaje que en el caso de la Argentina no solamente se debe hacer desde la perspectiva de ese escenario magnífico de recursos que se encuentran involucrados, escenario además de pujas geopolíticas, escenario de relaciones internacionales, sino también en nuestro caso lo tenemos que vincular necesariamente con la cuestión Malvinas y con las temáticas antárticas. Es muy importante esta visión integral, integradora de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, y yo me alegro mucho que lo hayan planteado así desde el título de esta convocatoria que han realizado desde Casa de Rusia. En segundo lugar, quiero marcar que hay una tendencia muy fuerte a que se visualicen Malvinas, Antártida y especialmente el Atlántico Sur desde una mirada geopolítica, y creo que es muy importante que sea así. En la Argentina está muy fuerte esa corriente, esa perspectiva, y creo que hay que trabajarla con muchísima atención, la geopolítica del Atlántico Sur como parte además de dinámicas geopolíticas globales. Es muy importante que lo hagamos. Pero yo quiero proponerles también que nos detengamos un poquito en pensar que el Atlántico Sur no solamente es geopolítica, es juego de poder en un espacio geográfico que es el de la cuenca del Atlántico Sur.
la geopolítica está acompañada, está integrada, tiene una relación de múltiples vinculaciones con lo que tiene que ver con las relaciones internacionales. El Atlántico Sur es un espacio de relaciones internacionales, aparte de ser un espacio geopolítico, valga la redundancia, de algún modo, espacio y geopolítica, de algún modo hablan de cosas en un mismo sentido. En el Atlántico Sur especialmente, en Malvinas, en la Antártida, es muy importante visualizar no solamente los juegos de poder, esto es lo que quiero decir, hay que visualizar también las relaciones internacionales y el derecho internacional. Desde esas dos acotaciones iniciales que marcan un poco mi enfoque, quiero compartir con ustedes algunos conceptos respecto de cómo abordar, cuáles son los desafíos que tenemos hoy para abordar desde la Argentina, y también pensando abordar estos temas desde la vinculación entre Argentina y Rusia, entre Argentina y otros países del sur global, estos tres componentes, Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, en una mirada que integre lo geopolítico con las relaciones internacionales y el derecho internacional. En esto quiero plantear que es importantísimo que hagamos una proyección de lo que la Argentina ha venido haciendo, lo que hoy está ocurriendo y de algún modo lo que aparecen como grandes desafíos. Yo por una cuestión de tiempo voy a particularizar en un elemento muy reciente que ha surgido, que hay que tenerlo especialmente en cuenta y que tiene que ver con un desafío, un planteo, una política que está desafiando a la Argentina y a los países de nuestra región en relación con Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, y es la revisión estratégica de defensa que ha lanzado la semana pasada el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Tenemos que tener en cuenta que en el Atlántico Sur, desde Malvinas y con proyección hacia la Antártida, hay un factor disruptivo, que es la presencia militar británica. Esa presencia militar busca afianzarse a partir de esta revisión estratégica de defensa que ha lanzado Gran Bretaña la semana pasada y que tiene como ejes principales, en primer lugar, la consideración de una nueva era de amenazas, así dice el documento, en donde habla específicamente de la amenaza que significa Rusia en Europa y las amenazas que Rusia, China, Irán representan para Gran Bretaña y los aliados occidentales de Gran Bretaña en el mundo. En buena medida, la guerra de Ucrania ha venido a actuar como justificación para Gran Bretaña de una expansión global. Esto me parece que lo tenemos que señalar. Es una suerte de pretexto que viene a generarnos un desafío en relación con la cuestión Malvinas, en relación con las políticas antárticas y en relación con el Atlántico Sur. En esto yo, sobre todo, quiero señalar ahí, hay algunos pilares fundamentales. El hecho que Gran Bretaña ponga a la OTAN primero, NATO first, como lo plantean en esta revisión, marca una intencionalidad de poner a Malvinas de algún modo en una red internacional integrada, lo plantean así en el documento, en relación con el abordaje de esos desafíos globales. En segundo lugar, una fuerte apuesta por el aumento presupuestario, del 2,5%, prevén llevarlo al 3% después del 2027, dicen en la próxima legislatura, en el próximo Parlamento. Una fuerte apuesta por el desarrollo tecnológico, especialmente en ciberdefensa, especialmente en desarrollo de drones y especialmente en desarrollo de renovación del arsenal nuclear, una cuestión que también desde el Atlántico Sur, desde Malvinas, debemos mirar con mucha atención. Y por otro lado, un despliegue de lo que ellos llaman los territorios de ultramar, un despliegue que cuenta
en el Atlántico Sur como nodos principales a las Islas Malvinas y a la Isla Ascensión. Esto es un desafío para nuestro país. El actual gobierno no lo está considerando así, pero quienes sostenemos políticas desde una perspectiva soberana sabemos que esto significa un nuevo desafío británico que tenemos que abordarlo desde una perspectiva geopolítica y de una perspectiva también de las relaciones internacionales y del derecho internacional, como recién les comentaba. En esto quiero plantearles que además de toda la acción diplomática que tiene que llevar adelante la Argentina frente a la reticencia británica de terminar con el colonialismo en las Islas Malvinas, es muy necesario que, por un lado, internamente la Argentina recupere una perspectiva soberana de sus relaciones internacionales, de su política de defensa y de su política de desarrollo nacional en general. Esta es una tarea en la que ya quienes tenemos una mirada distinta, alternativa a la del actual gobierno, tenemos que trabajar. De hecho, estamos trabajando en función de definir una mirada desde una perspectiva soberana y de autonomía, nuestros enfoques en general para las relaciones exteriores, para la defensa y para los temas de desarrollo nacional, pero muy especialmente mirando a Malvinas, a la Antártida y al Atlántico Sur, fundamentalmente porque allí se plantea, de parte de Gran Bretaña inicialmente, lo mencioné por esta revisión que han publicado, pero también de Estados Unidos, cuando busca llevar al Atlántico Sur e incluso sugiere llevar a la Antártida su competencia estratégica. ¿Cómo abordar estos desafíos que hoy nos presenta esta política globalista, militarista de Gran Bretaña en el Atlántico Sur, desde Malvinas y con proyección en la Antártida? Bueno, en primer lugar, creo que es muy importante que retomemos el vínculo con los países de la región. Estamos en un momento de rupturas provocadas por el actual gobierno respecto de nuestros países hermanos sudamericanos y latinoamericanos. Principales apoyos en materia, en el ámbito internacional, frente a la comunidad internacional, respecto de nuestros legítimos derechos soberanos sobre Malvinas. En segundo lugar, países con los cuales nosotros tenemos una vinculación económica sumamente importante y con la cual nosotros tenemos que recuperar un proyecto de integración regional que involucre también aspectos de defensa como estaban previstos en la UNASUR, recuperando esa idea del Consejo Sudamericano de Defensa y de una articulación de las políticas de defensa en nuestra región. La recuperación de los procesos de integración en nuestra región con una Argentina protagonista de esos procesos es clave. En segundo lugar, es muy importante que la Argentina apueste fuertemente a el vínculo con los países del sur global. En esto creo que es sumamente importante que tengamos en cuenta que la cooperación sur-sur, la cooperación con los países del sur global debe tener un lugar de máxima prioridad y jerarquía para nuestro país. Esto significa, en primer lugar, una Argentina protagonista en la zona de paz y cooperación del Atlántico Sur. Ámbito fundamental, integrado por 24 estados, 3 sudamericanos, 21 estados africanos, que el año pasado en la cumbre de Mindelo se planteó como prioridad, y voy a leerlo para resumir. En la declaración reafirmó que el Atlántico Sur es una región de paz y diálogo entre naciones que debe ser preservada de tensiones políticas extrarregionales, expresando como meta común la resolución de las amenazas a la paz y a la seguridad internacional dentro de la región. Esto es clave. La preservación de nuestra región respecto de tensiones extrarregionales es fundamental. Es todo un mensaje que se dio en la cumbre de Mindelo
en abril del 2023 hacia el Reino Unido y hacia Estados Unidos principalmente. En segundo lugar, es fundamental que la Argentina fortalezca sus relaciones bilaterales con países del sur global, con los que compartimos la prioridad de plantear políticas oceánicas desde una perspectiva de cooperación, pero al mismo tiempo de respeto de la soberanía. Voy a mencionar, no da el tiempo para hacer referencia a gran cantidad de acuerdos internacionales, acuerdos en la región que tenemos en materia de cooperación, en materia de investigación científica marina, en materia de desarrollo de políticas de distinta naturaleza, especialmente de preservación de los ambientes marinos, con países de la región, sino también el potencial enorme que tiene la Argentina, por ejemplo, en el Acuerdo de Asociación Estratégica Integral con China, el Acuerdo de Asociación Estratégica Integral con Rusia, de poder, desde lo bilateral, integrar políticas en materia oceánica, políticas vinculadas a la cooperación antártica en el marco del Tratado Antártico, en el marco de la Convención para la Conservación de Recursos Marinos Vivos Antárticos, la CRUMA o CAMELAR. Y quiero en este aspecto también marcar, ya para cerrar, la importancia de que la Argentina vuelva a buscar su integración en los BRICS. Creo que ese es un tema que ha quedado pendiente en la agenda nacional. Argentina estuvo en proceso de ser parte de los BRICS. Nuestro abordaje de los temas de Malvinas, donde en los BRICS tenemos apoyos contundentes como el de Rusia, reconociendo la soberanía argentina sobre Malvinas, el de China en el mismo sentido, y acompañamientos de otros países de los BRICS, ni que hablar de Brasil, sino también la importancia de que podamos desarrollar también desde ese ámbito de cooperación, desde ese espacio de integración de países del sur global, políticas que apunten a la cooperación antártica y a la cooperación en los distintos campos en los que se puede cooperar en materia oceánica. Bueno, les agradezco mucho nuevamente la invitación a participar. Saludos.